Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Madrid, desde la Casa de América, en el corazón de la capital española. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros el director del periódico El Nacional de Caracas, Miguel Enrique Otero. Bienvenido como siempre a este programa, Miguel Enrique. Hola, buenos días. Y también se encuentra aquí Silvia Pisani, la corresponsal de La Nación de Buenos Aires. Bienvenida como siempre. Muy buenos días, muchas gracias. Hoy hay varias noticias aquí en España. Una tiene que ver con Cataluña, pero de eso hablaremos mañana porque va a haber muchos desarrollos a lo largo del día. La otra es que cumple años en esta fecha, hoy, el rey de España, Felipe VI. Aquí está la portada del diario ABC de Madrid, que dice Felicidades, Majestad. Adentro tiene una revista que dice Un gran rey para un gran país, también del periódico ABC. Y hay otras carátulas, como la del periódico El Mundo, que dice la madurez del rey constitucional, y por supuesto el periódico El País trae también la noticia en portada. Opinar sobre la monarquía aquí en España es complicado. Hay que recordar que esta es una monarquía parlamentaria, según la Constitución, pero que hay un segmento de la población que es republicana, que quisiera que el jefe del Estado fuera elegido popularmente y no que llegara a tuviera ese título por herencia, como ha sido el caso de Felipe VI, hijo del rey Juan Carlos, rey emérito que vive aún y a quien se le debe en gran medida que este país tenga una democracia. Este rey es el primero que ha terminado una carrera, estudió Derecho, es el primero que tiene un máster, lo hizo en la Universidad de Georgetown, también estuvo en las Fuerzas Armadas Españolas. ¿A usted le gusta el rey, Silvia? ¿Le parece que está haciendo un buen papel? A los españoles les gusta. Por lo menos es lo que muestran las encuestas. Las encuestas muestran, este rey asumió en el peor momento de la monarquía, cuando le aparecían amigas íntimas al rey Juan Carlos, cuando le aparecían cacerías de elefantes, cuando la hermana del rey y su cuñado eran procesados y luego el cuñado condenado por fraude al Estado, en plena crisis española. La verdad es que era un pésimo momento y las encuestas están mostrando que lo hace bien, que ha levantado. Es curioso, ¿no? Para celebrar los 50 años, Miguel Enrique, lo hemos visto este fin de semana, hicieron este video, ¿no? Sí, donde aparece en casa con sus dos hijas y su esposa. Podría haber estado, es muy arriesgado hacer esto, es impresionante la cantidad de bromas que hubo en las redes sociales. Pues yo siempre digo con las monarquías, ¿no? Son denostadas, la gente dice que no son de este tiempo, y posiblemente tengan razón. Íntimamente yo también pienso lo mismo, si es que mi opinión importa en esto, pero a lo que voy es cómo son capaces de revertir tendencias. Hace pocos años la corona británica pasó por su peor crisis con la muerte de Lady Diana Spencer, la crisis peor manejada por una corona, y sin embargo, pocos años después, estamos todos prendidos de la serie The Crown y no dejamos de verla, y es un gran éxito de la televisión. Y es la vida, ¿sí?, de Isabel de Windsor. Así que esta es la historia. Las instituciones, mientras no molesten, mientras no sean perturbadoras, mientras contribuyan, ahí van y adelante. Y a España el modelo hasta ahora le funciona. Lo que uno se pregunta es, ¿serán las infantas? ¿Será Leonor, la infanta, reina? ¿Quién lo sabe? Por lo pronto esta institución le sirve a España, bienvenida sea, y felicidades, don Felipe. El otro día decía el príncipe Harry de Inglaterra, el hijo menor de Lady Di, del príncipe Carlos, porque el mayor será quien termine. Otra, prepárense para mayo, cuando se case este chico, las televisiones van a reventar. Con la actriz, perdón, ¿qué decía? La actriz estadounidense, además, cuya madre es afroamericana, pero de antepasados afroamericanos. Pero decía él que a nadie le gusta ser rey, que es un trabajo muy aburrido eso de estar en la familia real, decía el príncipe Harry, porque claro, tiene uno que ir a una cantidad de reuniones aburridísimas, saludar a una cantidad de gente que uno no quiere saludar y demás. ¿Le gusta el rey de España a Miguel Enrique Otero? Bueno, yo pues por principio no soy muy amigo de las monarquías, pero aquí la monarquía cumple una función institucional importantísima. Yo coincido totalmente con lo que dijeron antes y creo que
si hay una institución que es fundamental, importante en España, es la monarquía. Y claro, las monarquías tienen altos y bajos, porque no se ganan con el trabajo, no se ganan como se gana la política, pero también los políticos ponen las tortas. Y es riesgoso las monarquías, pero aquí ha cumplido un papel fundamental. Eso no tiene la menor duda. Sí, el rey Juan Carlos cumplió un papel esencial. Cambio de asunto, Silvia Pisani, para hablar de su país, de Argentina. El presidente Mauricio Macri, además, ha tenido un comienzo de año complicado, ha habido protestas por la reforma pensional, el dólar está subiendo, estuvo recientemente en el Foro Económico de Davos en Suiza y posteriormente fue a París a hablar con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, a ver si lo convencía para que hubiera un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, pero los franceses ponen bastantes trabas en este sentido y no logró convencer Macri a Macron. En Argentina ha habido un escándalo reciente con el ministro de Trabajo, con Jorge Triaca, porque se reveló un audio que había enviado por WhatsApp donde él insultaba a una de sus empleadas, a una empleada del servicio doméstico. Le decía: Sandra, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu hermana, dijo así, son palabras feas en Argentina, sos una pelotuda, como diciéndole que era una imbécil, aunque es una palabra que tiene una connotación más grave. Además, se ha sabido que parte del salario lo pagaba el ministro del Trabajo a su empleada sin declararlo a Hacienda. Y como consecuencia de todo esto, en parte, el señor Macri ayer decidió ordenar que de ahora en adelante en la Argentina los altos funcionarios no pueden nombrar a sus parientes en la administración pública. En Argentina es frecuente que si un ministro tenga a su esposa como directora de una sección de otro ministerio y demás. Supuestamente esa prohibición se va a extender a los parientes de hasta segundo grado de consanguinidad y de afinidad. Segundo grado de consanguinidad es, por ejemplo, un primo hermano. La consanguinidad se mide yendo hasta el tronco común hacia atrás en el árbol genealógico, entonces un paso sería ir de un hermano al padre y luego al otro hermano, eso sería un segundo grado de consanguinidad. Bueno, varias personas van a tener que dejar la administración. Y hay varios datos sobre esto de Macri, porque el señor Macri además ha decidido bajarse el sueldo, y aparte del despido del 25% de los cargos de confianza, pues ha decidido congelarse el sueldo y bajárselo. Él cobra $10.000 mensuales, el señor Macri. Y dice que con estas medidas se va a ahorrar el erario argentino $75 millones al año y que esto puede servir. ¿Le parece a usted adecuada esta medida? Porque Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta anterior, por supuesto gran opositora del señor Macri, dijo: hombre, Macri recordará, y citó un titular de la publicación El Tiempo Argentino, que decía: Macri recortará un 25% de cargos políticos, la misma cantidad que aumentó cuando asumió. ¿Nos cree estúpidos?, pregunta la señora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tiene razón ella o tiene razón Macri? A Cristina Kirchner le debe preocupar esto porque, claro, tenía a toda su familia instalada en cargos públicos, su cuñada, su hijo, lo de Cristina Kirchner de verdad es oportunismo, está buscando de alguna manera volver a la escena política y es un golpe bajo que no tiene, se cae por su propio peso. Basta ver sus antecedentes. Lo que sí hay que ver el contexto. El gobierno de Macri, el presidente Macri viene de perder. En octubre pasado, ustedes se acuerdan, hizo una elección legislativa muy buena. Pocos meses después, ahora ha perdido 10 puntos. Y eso pone nervioso a cualquier presidente, o sea, es mucho. Le espera un momento difícil. Lo que quiere hacer Macri es un cambio estructural en la Argentina, en todo el sentido de la palabra. Está haciendo una batalla muy fuerte contra la corrupción sindical, en momentos en que está tratando de conseguir dominar la inflación, y es una carrera contra la suba de precios y la suba de salarios. Yo recuerdo siempre que el pacto de la Moncloa, lo que siempre se habla en España como el modelo de la transición, fue básicamente, y esto lo explicó Felipe González, el expresidente español, hasta el cansancio, fue básicamente un consenso
entre partidos políticos y sindicatos para ajustar la suba de precios y aguantar, porque había que hacerlo y ponerse la camiseta y salir adelante. En la Argentina, el drama de la inflación, de la subida del dólar, que pone nerviosa a toda la sociedad, la batalla es esta, un cambio estructural, un cambio de fondo. Hay mucha resistencia, a Macri le está costando y hay errores y desprolijidades garrafales de su gobierno. Lo del ministro Triaca es uno de ellos y es impresentable. La idea de recortar es básica. ¿Cómo que me parece la medida más acertada? Y de verdad que Cristina Kirchner diga que es estúpido, parece bastante estúpido. Es elemental terminar con el nepotismo. Y bueno, de eso se trata. Algo tan básico como eso, en un país al que le esperan meses muy, pero muy difíciles. Miguel Enrique Otero, ¿le gusta esa medida de congelarse el sueldo del señor Macri y el sueldo de otros 500 altos funcionarios y el de prohibir que los parientes de esos altos funcionarios o de muchos altos funcionarios ocupen cargos en la administración? Bueno, hay una cosa anecdótica, que estos funcionarios son nuevos y tienen familiares, tanto el jefe de gabinete, como el ministro del Trabajo, como el ministro de Turismo, como el ministro de Seguridad, como el ministro de Defensa, como el ministro del Interior. Entonces, ahí hay una cosa anecdótica, debe ser una costumbre argentina meter a todos los familiares. Pero en todo caso, como él ha hecho un ajuste y el ajuste le está funcionando y empieza a perder popularidad porque aunque le funcione el ajuste es doloroso para un ajuste necesario, entonces tiene que tomar medidas que la gente vea que también él se sacrifica. Bajarse el sueldo, votar uno de cada... O sea, esa es la parte del ajuste que va a lo interno. A lo mejor esos 75 millones de dólares no significan gran cosa, pero emocionalmente pueden significar. Ahora, este tema del nepotismo de América Latina, bueno, en Venezuela, Cilia Flores, cuando era presidente de la Cámara del Congreso, tenía 47 familiares en el Congreso. 47. 47. Llegó, entró otro presidente que era uno del Partido Comunista y los votó a todos. Pero ahora, como primera dama, los colocó a todos en la administración pública. Entonces, están todos los familiares de Cilia Flores metidos en todas partes. O sea, el nepotismo es una plaga en muchos países. Y bueno, esta medida de Macri, obviamente, tiene que ver la compensación del ajuste en relación a su sacrificio, digamos, personal, el gobierno, ese tipo de cosas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Miguel Enrique, hay noticias en Colombia porque el presidente Juan Manuel Santos, que deja el poder el próximo 7 de agosto, hay elecciones, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en mayo, ha decidido suspender el diálogo con el ELN. El ELN es un grupo guerrillero, el segundo grupo guerrillero después de las FARC. Las FARC firmaron, como todo el mundo sabe, un acuerdo de terminación del conflicto y ya incluso tienen participación política y candidato presidencial. Y el ELN empezó a apretar el gatillo en Colombia también en los años 60. Ha cometido muchos atentados a lo largo de su carrera, pero se ha centrado especialmente en los atentados contra los oleoductos, aquellos caminos por donde se lleva el petróleo de un sitio a otro. Hay un diálogo con el ELN en Quito, en la capital de Ecuador, y justamente el delegado del gobierno es Gustavo Bel, un hombre que fue vicepresidente colombiano. Pero en las últimas horas el ELN reconoció haber atentado y haber causado la muerte de 5 policías en Barranquilla, en la costa caribe colombiana. Santos, pues enfadado, como es obvio, suspendió, ya digo, estas negociaciones con el ELN. Hay gente que dice que el ELN no tiene voluntad de paz. Ha habido unos ceses al fuego, pero en esta ocasión pues ha cometido un atentado grave y acciones hostiles que han causado gran descontento en Colombia. ¿Está de acuerdo con esta determinación de Santos de haber metido al congelador, a la nevera, el diálogo con el ELN? ¿O es hora de que el presidente Santos rompa definitivamente esa mesa de conversaciones en Quito? Bueno, obviamente tiene razón Santos en romper las conversaciones, pero claro, el contexto es lo importante. Y a mí no me extrañaría que el ELN está pidiendo las mismas condiciones que a la FARC. Y son unas condiciones demasiado exigentes para dárselas a 2 grupos guerrilleros. Ahora, este proceso de paz es un proceso de paz que, como ya lo hemos dicho, es un proceso incompleto porque no toma en cuenta Venezuela. El ELN está en Venezuela en 5 estados
protegido por las autoridades, una alianza gigantesca con el gobierno de Maduro, y además el tema del narcotráfico, donde también está metido la FARC, convierte a Venezuela en el gran narcoestado del mundo, el único narcoestado que hay en el mundo. Entonces son las negociaciones de paz reducidas a Colombia son incompletas. Y probablemente el ELN está presionando para que le den mejores condiciones. Entonces la manera de presionar. Si ellos tomaron la decisión de llegar a un acuerdo y tienen el espejo de la FARC, es lógico que piensen, vamos a hacer eso. Es una negociación sindical muy parecida. Queremos también ir al Congreso, queremos también la amnistía, queremos que se nos permita seguir con el narcotráfico, queremos una serie de cosas como lo ha logrado la FARC. ¿Coincide con ese punto de vista, Silvia Pizarro? Sí. Estoy viendo que en Colombia el debate justamente es ese, ¿no? Entre suspender, que es lo que ha hecho el presidente, o directamente dar por terminadas y romper. Y hay muchas voces que piden romper. Claro, esto deja el proceso endeble o lo deja herido. Es cierta la complicación, la complicidad o la implicación de Venezuela en esto. Lo tiene difícil el presidente que termina su mandato en pocos meses más y parece ponerle un broche amargo a esto. Al mismo tiempo estamos viendo cómo la FARC, o el ex grupo guerrillero reconvertido en partido político ahora, se está tratando de insertar. La gran pregunta, creo, es cómo va a funcionar eso, cómo estas FARC reconvertidas se integran o no. Estaba viendo que estos últimos días comenzó la campaña con Timochenko como candidato. Y es impresionante ver a una persona que tuvo en jaque a un país presentarse como el futuro candidato que aspira a llevar ese país hacia un gran futuro. Es un momento, es un discurso fuerte. Creo que no le está yendo muy bien en los actos, por lo que he visto. No. Así que eso convoca poco y parece ser que no es, por lo menos hasta ahora, muy aceptada la propuesta. Veremos cuál es el futuro. Miguel Enrique, hay noticias también de América Latina, de las redes sociales y en concreto de Venezuela. También las hay en Ecuador. El presidente Nicolás Maduro, que se presenta a la reelección, habrá comicios antes del 30 de abril, según anunció las autoridades venezolanas, y además ha sido ilegalizada la oposición, o por lo menos gran parte de la oposición, como partidos como Voluntad Popular o Primera Justicia. Pues en su campaña ha decidido publicar un video en Facebook donde aparece con Cilia Flores, con su esposa, con la primera dama venezolana. Pero constata el periódico El País de Madrid, y por supuesto lo han mencionado muchos otros medios, y su periódico El Nacional, que ha habido sonoras rechiflas o pitadas a Maduro en estos videos. ¿Puede ganar las elecciones entonces una persona que lo que siembra es descontento en este tipo de comparecencias públicas, aunque es verdad que Maduro también tiene un apoyo? Bueno, si vamos a las elecciones regionales de gobernadores de hace unos meses, la popularidad de Maduro era por debajo del 20 o más o menos, y sacó el 60% de los votos. O sea, ahí hay una estructura comicial totalmente fraudulenta. O sea, las elecciones de presidente, si se hacen, o las que él anunció, que además las anunció la Asamblea Nacional Constituyente, las anunció Diosdado Cabello, no las anunció el Consejo Nacional Electoral, una cosa totalmente desproporcionada. Es una elección donde los 4 millones de venezolanos que están fuera, que es el 15% de la población, no pueden votar. Donde además el registro electoral permanente no lo van a revisar. Donde los posibles candidatos de la oposición, los que tienen más popularidad, están inhabilitados. Donde los partidos políticos no los ilegalizaron y entonces le permitieron que Acción Democrática se legalizara, pero Primera Justicia todavía no. Entonces hay un solo partido. Toda
la estructura fraudulenta de los puntos rojos, de las CLAP, de todos los mecanismos. Puntos rojos son una especie de toldo que ellos ponen al lado de los centros donde amenazan a la gente o les dan cosas, o sea, compran a los votos. Y los claves, el mecanismo de las cajas de comida, que este mecanismo que inventaron los cubanos, que lo usaron en África, que allá lo tienen como instrumento de extorsión. Bueno, todo eso está ahí, sin condiciones de ningún tipo. Ni va a haber posibilidad de cambiar las condiciones. O sea, la probabilidad de que si se da esa elección y pierda Maduro, por más que no tenga popularidad, es prácticamente imposible. Entonces, eso es crónica de una muerte anunciada. Entonces, los miles de venezolanos que ven uno aquí en las calles de Madrid, además hay muchos restaurantes venezolanos abiertos, los miles que hay en la Florida, en Estados Unidos, los miles y miles que hay en Colombia, porque se habla ya de más de 500.000, casi de 1 millón de venezolanos, no pueden votar. No, para votar tienes que inscribirte en el consulado, tienes que notariar la carta de residencia, las oficinas no funcionan bien, el consulado de Miami lo eliminaron, donde hay 200.000 venezolanos. En fin, las votaciones en los consulados de los 4 millones de personas se reducirán a 30.000, 40.000 o algo así. Creo además, Miguel Enrique, que en las elecciones una de las cosas que ocurría era que los venezolanos que estaban fuera tenían que volver a Venezuela. De hecho, hubo aviones desde Miami que iba gente a votar a Venezuela para poder ejercer su derecho, ¿verdad? Bueno, es que yo, por ejemplo, yo estoy inscrito donde yo vivo. Yo he votado ahí toda mi vida. Claro, tienes que regresar. Para yo votar aquí en Madrid, tendría que ir al consulado y pedir que un cambio de dirección. Eso lo tengo que hacer con 6 meses de anticipación, dentro de 2 meses de la elección. Claro. Pero además, yo soy perseguido, entonces a mí en el consulado no me reconocen. Y claro, si me reconocieran, tengo que llevar una cosa notariada de mi residencia aquí en Madrid. O sea, todo es para que la gente no vote. Claro, desaniman el voto. Yo creo que, volviendo a la pregunta del Facebook, después de lo que ha dicho Miguel Enrique, ¿qué otra descripción de cómo es el panorama con los partidos de oposición más taquilleros o con más apoyo prácticamente proscriptos ya o impedidos de participar? Me pregunto qué hará. Ustedes saben que el Face Live es la posibilidad de interactuar en el momento. En el momento en que vas hablando, te van dando los likes. Me gusta, no me gusta, te dicen cosas. La pregunta es, ¿se animará Maduro a hacer otro Facebook Live o no? ¿Quién lo habrá asesorado? ¿Quién lo habrá asesorado para que hiciera eso? Era obvio lo que le iba a pasar. Eso no lo sé. Oiga, a propósito de redes sociales, ¿cuántos seguidores tiene usted en su cuenta de Twitter? 1.700.000. ¿Y cuántos tiene usted? No, hombre, me saco el sombrero frente a Miguel Enrique. Yo creo que no llego a los 7.000. Miguel Enrique, te votamos, te voy a dar like. Los 7.000 no está mal. Mire, hay una investigación del diario The New York Times que dice que Lenín Moreno, el presidente del Ecuador desde el 24 de mayo, si mal no estoy, del año pasado, pues abrió su cuenta de Twitter en octubre del 2012, un año antes de dejar de ser vicepresidente, y luego en abril de 2017, tras la segunda vuelta, él tenía 260.000 seguidores en la cuenta de Twitter. Hoy en día tiene 586.000, es decir, más del doble. Dicen que ha comprado seguidores el señor Lenín Moreno, y además no solamente él, sino muchísimos actores de televisión, de cine y dirigentes políticos. Hay gente que tiene muchos seguidores en Twitter. Yo no sé ya el presidente Donald Trump de Estados Unidos cuántos tiene, pero deben ser 20 o 30 millones de seguidores. Barack Obama igual. En Colombia el presidente Santos debe tener entre 4 y 5 millones, igual que el expresidente Álvaro Uribe. Rafael Correa, el anterior presidente ecuatoriano, tiene 3.300.000 seguidores aproximadamente. ¿A usted le parece legítimo que la gente compre seguidores por Twitter? Bueno, es una práctica más común de lo que uno cree. Y además uno lo detecta porque es fácil empezar a ver a los seguidores, y si empiezas a ver filipinos, sí, para eso lo compró, o una persona en Ecuador, o una persona en España. Si empiezan a aparecer filipinos, esos son tweets comprados, que además es comida hoy, hambre mañana, porque yo he visto gente que compra. Hay una persona que la vi, que la detecto, porque hay una página que se llama TweetVein, que tiene toda la estadística de los números de tweets, de los que tiene la gente y los seguidores. Entonces de repente alguien en un día sube 30.000 seguidores. Entonces ves cuántos tweets puso, 5. Entonces no puede haber 5, 6, ¿qué puso? Los ves y lo que puso es cualquier cosa.
Entonces, ¿cómo llegaron esos 30.000 seguidores? Los compró y entonces si él no entra en la dinámica de mantener aquello, empieza a perderlos. Porque lo que pasa es que los que compran seguidores es que los empiezan a perder. Porque esos filipinos se salen cuando la persona empieza a tuitear, empiezan a ver unas cosas en español y se salen. Salvo mecanismos que hay con bots, que son robots. Entonces, esa es otra. Que de repente ves un timeline de alguien y entonces tiene una foto distinta, pero es más o menos el mismo tweet. Esos son comprados, pero es un robot. Eso no se te va nunca, esos son fieles. La ciencia. Silvia Pisani. Nos ha dado una clase, pero ahora me explico lo de 1 millón y pico. Sabe mucho de eso. Sí. Bueno, pero si se compra el voto, y esto es una práctica que conocemos desde que se inventó la democracia, y el Twitter es hoy una forma de prestar apoyo, de prestar atención, ¿cómo no se iba a comprar? Es evidente que existe esa compra, es una práctica deleznable en tanto y en cuanto se haga encima con fondos públicos, que es lo que suele ocurrir. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Hoy hay noticias, Silvia Pisani, en Washington. A las 9 en punto de la noche, hora de la costa este de Estados Unidos, va a entrar el presidente Donald Trump a pronunciar el discurso del Estado de la Unión. Esto es una sesión conjunta que se produce ante el Senado y la Cámara de Representantes. Están siempre en las primeras filas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por supuesto todo el gabinete ministerial. Allí estará Rex Tillerson, el secretario de Estado. Y en una de las tribunas laterales va a estar la primera dama, la señora Melania Trump, con algunas otras personas invitadas. Esta costumbre en Estados Unidos está reglamentada por el artículo 2 de la Constitución, que ordena a los presidentes rendirle cuentas al Congreso, al Senado y a la Cámara anualmente. El primero en pronunciar un discurso del Estado de la Unión fue George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, en 1790. El segundo presidente, John Adams, siguió con la costumbre, pero luego el tercero, Thomas Jefferson, decidió enviar un mensaje escrito. Y esto duró muchísimos años, muchísimas décadas, incluso siglos, y volvió a institucionalizarse en 1913, cuando era presidente Woodrow Wilson, antes de la Primera Guerra Mundial. De ahí en adelante prácticamente todos los presidentes han pronunciado este discurso. El primero que lo hizo por televisión fue el presidente Truman, Harry Truman. El primero que lo hizo de noche fue Lyndon Johnson. El primero cuyo discurso se transmitió en internet fue Bill Clinton. Bueno, en esta ocasión le toca al señor Donald Trump. Lo que han mencionado los analistas, porque se filtran algunos apartes del discurso, es que Trump piensa presentar un plan de infraestructuras en Estados Unidos para construir infraestructuras de 1,7 billones, me refiero a 1 millón de millones, casi 2 millones de millones de dólares. Hay quienes dicen que de todas maneras él va a mantener una retórica que más bien opaque los comentarios racistas que ha hecho y los comentarios divisivos, como dicen en inglés, que se han hecho. Aquí hay dos cuestiones que yo quería preguntarles a ustedes. La primera, en Vox.com el periodista Ezra Klein dice que Trump está ganando. Ayer publicó un artículo titulado Trump is winning y señala que Estados Unidos ahora se parece más a Trump, que Estados Unidos es un país mucho más dividido, en donde hay una gran bronca y una gran polarización entre los partidos. Y por otro lado, Dana Milbank, el columnista del Washington Post, comentábamos ese artículo antes de entrar acá, dice, hombre, el verdadero Trump no va a ser el del discurso del Estado de la Unión, como no fue el del discurso en Davos. El verdadero Trump es el del día siguiente, cuando los periodistas le hacen preguntas y vuelve a decir que todo el mundo está mintiendo y que Obama es un desastre y demás. ¿Qué cree usted que va a pasar con este discurso del Estado de la Unión? ¿Cuál cree usted que va a ser la reacción no solo en Washington, sino en Estados Unidos y en el mundo? Vamos a tener el gran espectáculo, o uno de los grandes espectáculos de la política norteamericana. Estoy tentada de hacer un comentario. Rojo es el color de los republicanos. Roja va a ser la corbata de Donald Trump esta noche. Yo no sé por qué. Roja es nuestra botella de agua hoy, pero bueno. Le da mucho color aquí. Rojo rojito lo de los chavistas. Pero bueno, le da color aquí al programa. Sí, le damos un poco. Pero a ver, vamos a ver el gran espectáculo de la política. La gran oportunidad del presidente de preparar un plan. Dicen que habla desde el corazón y los que conocen esto dicen que no, que habla desde el teleprompter, el discurso está preparado
Y es muy bueno el comentario de Dana Milbank en el Washington Post, donde dice claramente, si hiciéramos, como decíamos hace un ratito, el discurso con el Trump de todos los días y con sus tweets, con sus mensajes por las redes sociales, sería muy diferente al que escuchamos esta noche. Uno de los puntos interesantes de esta noche va a ser la réplica demócrata. Va a haber muchas cosas para mirar. ¿Con quién está Melania Trump? ¿A quién invita? La primera dama tiene invitados especiales y es toda una señal política. ¿A quién invita? ¿Quién es el que responde? Porque los demócratas tienen que responder ese discurso. Y el que responde, es que los demócratas están un poco perdidos también, y sacan a Joe Kennedy, ¿sí? Sobrino nieto de John Fitzgerald Kennedy. Entonces, claro, ya con el nombre es una marca. Es un joven diputado de 30 y pico de años con muy poca experiencia y obviamente está el nombre Kennedy respondiendo. Ya hay algunos que lo presentan como el gran defensor de los ideales demócratas. El gran espectáculo de la política, pochoclo, popcorn, a sentarse y a ver el discurso. La realidad sigue mañana. Miguel Enrique Otero, ¿qué puede pasar en este discurso del Estado de la Unión, el primero del señor Trump? El discurso de Trump es predecible. Infraestructura, comercio, empleo, economía, seguridad nacional y el tema de los inmigrantes, que él ya lo dijo. Cambio, legalizar el 1.800.000 si me dejan hacer el muro. Ese es el discurso. Lo interesante es la réplica, como dice Silvia, pero no la de Kennedy, sino la otra persona. Elizabeth Guzmán. Elizabeth Guzmán. Claro, la que porque traduce. Elizabeth Guzmán va a hablar en español. Es una inmigrante peruana que llegó hace 20 años a los Estados Unidos, que tenía 3 trabajos, es madre soltera, se fue formando y ahora es la representante del Partido Demócrata en el estado de Virginia, que es el que tiene las leyes más antimigratorias de los Estados Unidos. ¿Qué va a decir esa señora? Esa es la gran incógnita de cómo ella va a contestar en la parte de Trump sobre los inmigrantes. Yo creo que ese va a ser el gran show. Con lo que estamos viendo que Trump, más que importar lo que dice Trump, interesa ver cómo le responden y qué se le dice, cómo se le encuentra. En Argentina se llama cómo le encontrás el cambio, que con el auto cuando uno le encuentra la marcha. El Kennedy es impredecible, puede ser muy brillante, puede ser un gran orador o puede ser un joven inexperto, no sabemos nada. Pero la que no es joven inexperta es la Elizabeth. Y ella sí le va a decir sus cosas a Trump. Tiene razón Ezra Klein en ese artículo de Vox.com en el sentido de que Estados Unidos se parece más ahora a Trump que antes. Incluso dice Ezra Klein que una de las características de Trump es que a él lo que le importa es estar en los titulares de prensa, independientemente de si hablan bien o mal de él, que lo que le interesa es estar ahí y que eso es lo que funciona. Indudablemente, con cada líder político hay una cultura que prevalece o que estaba subyacente y aparece y se hace fuerte. Durante los 8 años de presidencia de Barack Obama, que fueron los que yo viví en Estados Unidos, lo que se veía era una cultura de integración, del discurso de la integración, de terminar con el racismo, de una forma de política muy correcta, muy respetuosa. Es casi lo opuesto a lo que vemos con Trump, donde aparece un Estados Unidos casi desconocido o muy opacado durante la presidencia de Obama, que era el Estados Unidos profundo, el Estados Unidos que reclama, que pelea. Y eso es lo que se está viendo ahora, el Estados Unidos, digamos, del interior y con mucho reclamo y con mucho autoritarismo, ¿no? Con mucha presencia y esa clase trabajadora que se siente postergada por la inmigración, digamos. ¿Se parece cada vez más Estados Unidos a Trump? Es que Trump tiene unas características muy específicas respecto a la población norteamericana, porque Trump es el norteamericano blanco, el norteamericano nacionalista, casi racista, y que tiene un pensamiento homogéneo. Los demócratas son una mezcolanza. Ahí están los latinos, los negros, los universitarios, la izquierda, en fin, es como una constelación de grupos. Los sindicalistas. Que los sindicalistas que entre ellos tienen muchas contradicciones. Entonces, el electorado de Trump
es un electorado conciso, concreto, en fin, es un electorado. Más homogéneo. Y además, él hizo unas promesas que las está cumpliendo para ese electorado. Entonces, él mantiene su electorado. Con todo y los errores de Trump y lo que quisiéramos decir, él está a 8 puntos de la reelección. Porque él mantiene su electorado, que es ese norteamericano blanco, de clase media, que en fin, que cree en todos esos valores norteamericanos. Entonces, ahí yo casi que diría que los que creen que Trump va a ser derrotado para la reelección de una manera, digamos, contundente, yo lo dudo. Yo creo que Trump tiene muchas posibilidades de repetir. Hay una cuestión importante, adelante, Silvia. No, sí, que coincido con esto. Vamos a verlo en noviembre. En noviembre son las legislativas, va a ser el primer termómetro, la primera medición electoral de cómo le va a Trump. Pero coincido con este punto de vista, ¿no? De que evidentemente ha permitido que saliera mucha gente que no se sentía representada. ¿Y cómo ha cambiado el discurso? ¿Ustedes se acuerdan que meses atrás la discusión en Estados Unidos era si hay impeachment o no hay impeachment? Sí. Se hablaba de eso todo el tiempo. Juicio político para destituirlo. Claro, o sea, si se le hacía juicio político. Oye, esta idea no aparece, pese a que los escándalos siguen siendo los mismos, la situación sigue igual, se ha barrido al segundo del FBI. A ver, Trump está instalándose en el poder, como dice Miguel Enrique, tiene su base asegurada, el desafío es ampliarla para lograr ganar las elecciones legislativas, que lo necesita porque tiene muy justa la mayoría parlamentaria, es decir, en el Senado le cuesta 51 mucho. 51 escaños de 100. Claro. Y la economía va volando. Es que la heredó, la economía ya la recibió volando, con viento de cola, la recibió muy bien. ¿Y cuál es la percepción suya sobre el hecho de que Trump, de los últimos 10 presidentes, es el que tiene la popularidad más baja al haber cumplido el primer año de gobierno? El que la tuvo más alta fue John Kennedy con el 75%, alrededor del 75%. Y de ahí para acá todos han tenido una popularidad pues muy superior a la de Trump. Después de Kennedy, bueno, Bush pues, vino tuvo... Lyndon Johnson y luego Sí. Dwight Eisenhower. Sí, pero cuando uno ve el promedio de la popularidad de Bush, de George W. Bush en el primer año, estaba más de un 10% por encima de Trump. Es decir, el que le sigue hacia arriba a Trump la tiene del 38%. El que le sigue era Bill Clinton con casi el 50%. Me refiero al promedio del primer año. ¿No es eso muy llamativo y no le puede costar eso al Partido Republicano en las elecciones de noviembre, donde se renueva la totalidad del Senado, los 100 escaños, perdón, un tercio de los 100 escaños del Senado y la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes? Le puede. Y Trump tiene que correr de aquí a allá las medidas que quiera hacer, los cambios que quiera hacer, porque si esos indicadores cambian la correlación dentro del Congreso, lo van a tener impedido de hacer las cosas que él quiere hacer. Tiene que hacerlas ahora. Y es lo que está haciendo. Silvia Pisani, la popularidad de Trump. A ver, esto es como un partido de tenis, ¿no? Es mucho mejor empezar ganando y cuando uno ve a un jugador que está ya con el primer set en contra, se le complica y tiene que remontar. Trump ha perdido mucha popularidad muy rápido, pero mantiene su nicho intacto. Claro. Y es ahí donde él se apoya y donde evidentemente ha sabido encontrar una forma de calar en el electorado norteamericano que nada nos dice que no lo pueda lograr nuevamente en noviembre. Y si no lo consigue en noviembre, tampoco significa que no pueda pelear la reelección. Trump ha mostrado tener un lazo, yo no sé si es político hábil, pero que tiene un lazo con una parte importante y muy importante de la sociedad norteamericana es evidente. Bueno, cambio de asunto y ya nos quedan pocos minutos de programa, muy pocos, y cambio radicalmente de tema aquí. Los presidentes en Estados Unidos habitualmente les piden a los directores, a los curadores de algunos museos que les presten una obra de arte para exhibirla en la Casa Blanca, en la residencia presidencial. Han contado varios medios de comunicación, y así lo registra entre otros la BBC y el periódico The Washington Post, que el presidente Donald Trump y su esposa Melania le pidieron al Museo Guggenheim en Nueva York, hay varios museos Guggenheim, que les prestaran un cuadro que se titula Paisaje con nieve,
de Vincent van Gogh, un cuadro pintado en 1888. La curadora del Guggenheim, la señora Nancy Spector, les dijo que no, les dijo: siento informarles que es imposible prestarles esto porque forma parte de la colección Tannhaus, que prohíbe traslados de las obras de arte, y además va a ser exhibido en el Museo Guggenheim en Bilbao, aquí en el País Vasco, en España, próximamente. Sin embargo, les dijo la señora Nancy Spector, lo que sí está disponible es otra obra de arte, que es un sólido retrete, o inodoro, como se diría en otras partes, de 18 quilates, una obra de Maurizio Cattelan, un artista italiano. Se supone que es una sátira a los Estados Unidos, porque pues, se ha exhibido... A la excesiva riqueza. A la excesiva riqueza de Estados Unidos, repito, es un inodoro de oro que además ha estado en funcionamiento. Algunos visitantes del museo han podido sentarse en este inodoro a hacer sus necesidades. ¿Qué piensa usted de la respuesta de la curadora del Guggenheim? ¿Es muy irónica, es grosera, qué es? Miren, yo lo que sí sé es que si yo fuese Donald Trump, ya estaba aceptando el inodoro de oro, lo pongo en la Casa Blanca y tengo a la gente hablando durante meses del inodoro de oro de la Casa Blanca. Estoy segura o casi segura de que Trump hará eso. Me parece que conociéndolo es lo que corresponde y lo que yo haría en su lugar. ¿Haría usted lo mismo, Miguel Enrique Otero? El señor Trump tiene lavamanos de oro en el avión, en el 757. Obviamente es una burla, porque a Kennedy le dieron un Delacroix, a Obama le dieron un Rothko y un Jasper Jones, y Trump, que quiere ser más, pidió un Van Gogh y le mandaron un retrete de un artista que es conocido, pero es poco conocido, y además la representación de ese retrete es una crítica, es una sátira a la excesiva riqueza que está representada en Trump. O sea, peor no puede haber sido. Como son los Estados Unidos, a lo mejor nunca pasa nada, pero si fuera un país nuestro, cierran la Guggenheim. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América de Madrid para despedirnos. Miguel Enrique Otero, muchas gracias por haber estado en este programa como siempre. Y Silvia Pisani, gracias también por haber estado con nosotros. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.